otras cosas. Mira, esta es una esquina bien emblemática. Estamos en principio de la década del 20 aproximadamente. Estamos en una época en la cual Concepción está lleno de tranvías, hay carruajes, hay muy poco automóvil. La actividad comercial es muy importante en calles como Freire, Maipú, Barros Arana, que se llamaba Calle Comercio por mucho tiempo. Y nos encontramos en una esquina que es para que la gente en la casa vea más o menos cómo era la arquitectura típica del centro de Concepción a principios de siglo. Qué bonita la No época. estamos hablando de grandes palacios. ¿Qué Hoy calles sí. son estas? ¿Pueden hacer detalle ahí la cámara? Eso Mira. es muy, muy bonito. Qué lindo esto que El había. tranvía y al lado está la góndola. Entonces están como los dos medios de transporte juntos ahí. Mira, es como de un sueño. Como que a veces se dejan entrever Sí. las líneas del tranvía. El tranvía, de hecho, en calle Rengo, por ejemplo, es. quedan A ver algunas. si podemos sacar el GC, ahí para que se vea, porque no, mira, justo donde dice patrimonio, ahí pongamos ustedes, pues, justamente. Muéstrale con el de Ah, pero ahí se ve justamente la góndola Ahí y está. el tranvía. Y que de hecho, fíjense que el tranvía es de 2 pisos. Sí. Eran los tranvías de 2 pisos que circulaban por esta calle. Ahora, Aquí ¿qué ya calle no es hay esa? de eso en Concepción, aunque sean... El tranvía tuvo un desenlace bastante oscuro y fue en 1940. Fue hace mucho tiempo que Concepción dejó de tener ¿Y tranvía. por qué fue oscuro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo una crisis ahí entre medio, un paro de trabajadores y después del terremoto del 39 costó también recuperar, aunque funcionó en 1940. Pero no me diga que los quemaron, los rompieron, los No, destruyeron. bueno, o sea, sí, de hecho, en Chile creo que no deben quedar más de 2 o 3 carros de tranvía en todo el país. Por lo demás, todos se fundieron, se vendieron por kilos, Pero qué se tristeza, desarmaron. qué poca mirada, digamos, de... Sí. La última ciudad en tener tranvía fue Santiago, que tuvo algunos servicios de tranvía hacia el sur hasta los años 60. Pero de ahí se acabó ese Mira, sistema de tranvía. solo como ejemplo, en el mundo hay una ciudad que se llama San Francisco, en Estados Unidos, Sí. donde esto es objeto turístico. Si usted pone claro. wallpaper y quiere buscar, digamos, fotos bonitas del mundo dentro de las de San Claro, Francisco, y es que está en una pendiente justamente. son solo fotos de San Francisco. Y tú me dices, en el San Francisco no hay trenes, no hay aviones, están llenos de modernidad, pero mantienen sus Claro, es tranvías. que es una cosa de los rasgos urbanos que van quedando. Ahora, ¿dónde es esto? Es una buena pregunta. Es una esquina que hasta hace poco tiempo estuvo en pie y que se demolió justamente producto de la... No estaba protegido, nunca se hizo la intención también de incluirlo. Esto, me voy a aventurar. Pero Aníbal el Pinto tercer con piso no Barros. existía. ¿Es Aníbal Pinto con Barros? No, Me equivoco. esto es Rengo con Maipú. Sí, Esto es pues. Maipú Claro, Rengo, por donde y acá pasaba. está Rengo. Y hasta hace pocos años esta parte de los 2 primeros pisos de esta gran casona todavía se mantenían en pie. Muy abandonados, sí, por Muy cierto. abandonados, claro, unos locales comerciales pasaron en medio por debajo a través del tiempo. El tercer piso se perdió en algunos de los terremotos, pero la esquina permanecía como un buen referente de las casas de altos. Esas Oye, casas que eran en la ¿En parte qué año superior. estamos? 1900. 1920. Oye, década a la del gente 20. de 1920 les paso el dato que esto después va a estar lleno de cable. Lleno de Esto aquí cables. se va a justamente. llenar. Bueno, en esa época lleno de tenían cables. entendido el tranvía, te das cuenta que era como la gran maraña de cables que había en esa época. Y así ya ustedes pueden ver este edificio de acá que había el laboratorio y el mercado antiguo, que ahí se ve la especie de sombrerito, que era el frontón del acceso del mercado antiguo. Ya. Y bueno, la arquitectura residencial de Concepción, que es lo que vamos a hablar hoy, era más o menos de estas líneas. Se dan cuenta, una línea bastante clásicas, ventanas de arco, balconcitos de fierro forjado. Bueno, el tercer piso es mucho más sofisticado, se dan cuenta que tiene una amplia mansarda con estos arcos de medio punto. Entonces esa era la imagen que tenía Concepción. ¿Sabes qué? Te cuento algo como detalle, no, que hoy día tampoco creo que está. Al lado de Modas Jacqueline, parece. Esto es pero esto en Freire. Caupolicán con Freire. Caupolicán con Freire. Ah, la casa, donde estaba la casa Gidi. Yo tengo, justo a un costado, tuve la posibilidad en algún minuto de visitar, porque arrendaban piezas. Y tuve la posibilidad de ir a ver a alguien, digamos, bueno, estas piezas ahí, de visita. Y lo concreto es que era un verdadero laberinto. Sí, Oye, estas esa casas casa por es muy dentro especial. eran una locura. Era para perderse, punto uno. Y lleno de recoveco en su interior. Esto, probablemente eran todos llenos de pasadizos. Lleno de pasadizos. Para llegar al 1, 2, 3, casi un cuarto. No, y muy piso. altas también, habían casas de altos que literalmente eran de altos, o sea, para poder llegar al segundo piso era una escalera muy alta, abajo había un local comercial u otra casa y la vivienda estaba en el segundo piso. Bueno, recordad también que en ese tiempo las estructuras también de las construcciones, el porte, el tamaño del piso era mucho más alto de lo que nosotros Muchísimo más ahora alto, esa tenemos. altura está Eran de como 4 2 pisos. metros. Porque hoy día eran de estructura. En el futuro, por ahí por el 2010, Por ahí, más o van menos. muchos estudiantes que se van a venir a estudiar a Concepción a arrendar piezas. Exactamente. Mira, lo que vemos acá, bueno, una foto que ya hemos visto del teatro claramente, pero en este caso en particular no vamos a hablar del teatro, sino de esta esquina en particular. Esto es Barros Arana con Rompello, es un conjunto de casitas que está ubicado en esta esquina, son 4 viviendas, dan la vuelta por Rompello y son de 1923. Son del arquitecto Ricardo Schassman,
un arquitecto muy importante en Santiago, que en Concepción al menos se encontró esta única obra de su autoría. De hecho queda solamente esta esquinita nomás, porque hoy Sí. día al lado hay una casa Sí. bien moderna. Claro, esa como que la repararon un poco, le hicieron... Y aquí Una al raíz. costado hay algo completamente distinto. Y al otro lado, claro, Una hay algo casa totalmente color distinto. café moderna. Sí. Pero mira, a pesar de eso, parte de la casa se sigue conservando y en especial la casa que está, digamos, entre medio, que es la que está habitada hoy en día y que los dueños se esmeran también en mantenerla en buen estado. De hecho, es víctima de grafitis, rayados, quebración de vidrio, etcétera. Luis, inmediatamente y a propósito de que sigamos viendo fotos, la gran problemática en Chile actualmente es ser o no ser patrimonio. Y te lo planteo desde esta Claro. perspectiva. Porque por un lado nosotros en este espacio hemos planteado y la necesidad de conservar el valor arquitectónico de muchas estructuras, muchas viviendas. Si uno se va incluso a Lota, yo sé que nos ven harto en Lota, una de las comunas que tiene mayor cantidad de patrimonio en Chile. El Teatro de Lota. Talcahuano, hay mucho patrimonio arquitectónico. Sí, en Coronel. Pero fíjate que viviendas como estas, las que se mantienen, las que no han sido vendidas, se mantienen muchas de ellas en muy mal estado. Muy mal Entonces estado. en Chile, si te declaras patrimonio, tienes por un lado esa suerte, por un lado digamos de que se te va a respetar, pero por otro lado la problemática de cómo se mantiene, Claro. que hay una serie de trabas e impedimentos para hacer cambios, Modificaciones. ampliaciones, no las puedes ni tocar. Sí. ¿Y quién se hace cargo de ese costo? Mira, antes que nada quiero hacer una acotación para toda la gente en la casa igual que está viendo que me llegan mucho esa pregunta sobre qué es patrimonio o no es patrimonio o sobre mi casa es patrimonio. Mira, más que designar que uno diga que esto es patrimonio que no, patrimonio es como al final una cualidad. Que, por ejemplo, este edificio de la esquina, podemos hablar de un bien patrimonial porque tiene una historia bastante larga, representa de una época, es un vestigio arquitectónico en Concepción y muchas otras cosas más. Ahora, lo que nosotros designamos no es si es patrimonio o es patrimonio, son cosas más bien legales y normativas. Monumento nacional, inmueble de conservación histórica, zona típica, sitio arqueológico, cosas de ese tipo. Pero por ejemplo, Lota, los pabellones, Sí, son patrimonio. zona típica. No, o sea, son patrimonio, claramente, es un patrimonio cultural de alto valor para Lota, para la región, para el país. Y además tiene la designación de zona típica, especialmente el sector de Lota Alto, que zona típica es un conjunto, ¿me entiendes? Entonces ahí tú encuentras los pabellones, el teatro, la parroquia Matías Apóstol y tienes todo el gran conjunto arquitectónico que está ahí en Claro. el cerro. Esta misma esquina, si usted camina Esta por esquina, Barros Arana claro, con Orompello. la encuentra. Y claro, es patrimonio cultural de Se Concepción. mantiene, la Sí. ventanita. Se mantiene la Estaba ventanita. justo mirando la ventanita. Es patrimonio cultural de Concepción, es un edificio que lleva mucho tiempo y que al mismo tiempo es fiel reflejo de una época de Concepción de la Pero cual ya no está existe. en muy mal estado. Claro, y no tiene ningún tipo de designación. No tiene... Está nomás. Está nomás, ahí. Y pertenece a un privado. Y pertenece a un privado. Si la vende y se convierte esto en un mall, ¿alguien puede criticarlo? O sea, a nivel de opinión pública, claro, pero de ahí a un aspecto legal, no, porque el O sea, edificio... se puede demoler. Claro, y es lo que ha pasado siempre Perfecto. en Concepción. Ahora bien, para que la gente tenga consideración en la casa, así como está la ley de monumentos, que también tiene sus pros y sus contras, también está el ítem de inmuebles de conservación histórica, en el plan regulador local. Y ese ítem es un ítem bastante, que en teoría debería ser bastante extenso, pero en el caso de Concepción son solamente 32 propiedades, nada más. Y la mitad son de la UDECONCE, que son los edificios de las facultades, como educación, como el campanil, como biología. Entonces te das cuenta que quedamos con ¿cuánto? 17 edificios solamente protegidos por plan regulador. ¿Y qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Qué pasa con estas obras, por ejemplo? Es urgente que se haga una revisión a ese ítem y que podamos de alguna manera poder preservar estos vestigios, porque hay que hacer hincapié en algo. Concepción ha tenido muchos terremotos, especialmente el 39 y el 60, que destruyeron gran parte de esta arquitectura clásica. Entonces lo poco que nos va quedando, que es un poco más de una veintena de edificios de este tipo, tenemos que preservarlos para los futuros penquistas, pero para que ellos puedan también decir, oye, así era Concepción hace Tener 100 la años. posibilidad de conocer Luis, también en vivo. lo hemos dicho nosotros en el mismo espacio, nos encantaría tener, digamos, la misma cultura arquitectónica, no sé, de Roma en Italia, O Santiago, de que París, Santiago o ha incluso tomado Santiago. cartas en el asunto y Santiago ha establecido políticas patrimoniales. Pero eso, digamos, de lo romántico, ¿cómo se transforma, digamos, en lo práctico y en lo legal? Porque muchas de estas propiedades que todavía pertenecen a un privado. Pertenecen a ¿Y un quién privado, impide claro. ese privado? Digamos, por lógica de necesidad, el que venda estos terrenos, que no tiene dinero para mantenerlos con la misma estructura arquitectónica o darles un uso desde aquello, Claro. a que se lo venda a una inmobiliaria y que haga un edificio de 20 pisos. Y perder todo. Claro, es que en ese sentido... Se pierde en lo romántico, pero digamos, Claro, y- ¿cuál es a ver, lo voy a decir súper práctico, ¿cuál es la ganada que podría recibir ese privado para mantener esta casa así? No hay ganado. No hay ninguna. No hay ganada. Entonces ese es el problema que tenemos en Chile, un arma a doble filo, porque de hecho para el terremoto del 2010 mucha gente empezó a botar sus propiedades porque así no tenían el cacho de tener que correr con los gastos de reparación de un bien histórico, patrimonial, etcétera. Entonces ese es un problema que hay un problema muy grave que tenemos en Chile, que no hay
no hay la ley de monumentos no tampoco ve matices, porque siempre hablamos quizás de edificios, de casas, construcciones, pero la ley de monumentos y de patrimonio en general, las designaciones apelan a todo tipo, patrimonio material, inmaterial, cultura tradicional, música, expresiones artísticas. Entonces, al fin y al cabo, también hay que ver ciertos matices. No solamente lo edificado es patrimonio, sino también otro tipo de expresiones culturales y sociales. Perfecto. Luis, ¿qué estamos viendo en este momento? Estos son detalles de la misma casita de Barros con Orompello, que son precisamente la casa que mejor se conserva, para que vean las ventanas, los detalles que tiene también, con todo este tratamiento en la fachada. Y Una el decoración acceso. ahí también veo. No, y el acceso maravilloso que tiene con este pequeño portal que se genera acá con los arcos y la balaustrada del balconcito del segundo piso. Una casa bellísima, Muy bonita. de 1923, y que todavía está ahí, como una especie de hito que nos va contando la historia de la concepción del ayer. Y de esa manera, como esta casa del 23, si uno empieza como a deambular por el centro de Concepción, se encuentra con otras casas similares, de repente no tan ostentosas, o de repente tal vez emblemáticas por su posición, como el caso de esta, que llama bastante la atención por su forma, en el lugar en que está emplazada también y la manera que se desarrolla en una planta casi triangular. Esta esquina sirvió, digamos, para una escena de la película Nublado Cubierto Lluvia, ¿así se llama? Sí, Hay una escena muy bonita que justamente divide dos calles, que es calle Freire y calle San Juan Bosco. San Juan Bosco. Y fíjate que aquí durante mucho tiempo hubo un lavaseco, todavía está. que todavía está, no con el letrero que tuvo durante un tiempo. Si uno pasa caminando todavía hay algunas operarias. Claro, y de hecho los gobelinos, que Gobelinos. el lavaseco que está acá, tiene una historia bien bonita también de cómo ellos también tomaron las riendas del negocio a través de la autogestión y pudieron también mantener tanto su comercio como sus propios trabajos. Y bueno, también como el caso anterior, es una casa que no tenemos muy claro de qué año es la casa, tampoco quién fue el arquitecto, pero evidentemente es una casa bastante singular, o sea, tiene esquina curva, tiene detalles ornamentales en ventanas, en puertas, está emplazada en un triángulo que se genera frente al Colegio Salesiano. De hecho, mira, este es el ingreso, mira. Bueno, es que son varias propiedades, porque Son por el varias, otro lado claro. igual hay algunos locales, pero mira, de esto dice se arrienda. Sí. Yo en algún minuto pregunté ¿Arrienda esto? si Le voy podía a yo, pintar, digamos, ahí arrendarla, qué sé yo. No, arriendan la propiedad completa. Completa. Y de hecho son varias Carísimo. casas, o sea, si bien tú ves como una gran propiedad en el triángulo, esta es una casa, esta es otra, por el otro lado hay más casitas, entonces internamente se unían en torno a patios y diferentes habitaciones. Pero es muy angostito, por ejemplo, de aquí al otro lado, que también hay ventanas, Estrechito. es una Estrechito, pieza. claro. No, y cuando la gente camine por acá, que vea también la casa con otros ojos, porque claro, se ve un poco deteriorada, maltrecha, pero también está cargada de historia y es parte también de esas joyas arquitectónicas que tenemos en Es Concepción. una verdadera nave. Es una verdadera, claro, Sí. de hecho. Y eso, ¿sabes qué soñaba? Yo decía, lo arriendo algún día, o la compro, me gano un kino. ¿Y qué quería hacer ahí? Un restaurante, pensaba yo. Yo Estaría decía, bien qué bonito bueno, sería un Lucas. Bueno, restaurante. lo que tú dices, Sí, Yusef, es bien interesante porque de repente, claro, uno dice arquitectura histórica. No, que está obsoleta, qué sé yo. Siempre está la posibilidad de la reconversión, de transformar en algo distinto. Yo decía mantener la reutilizar. misma estructura, no Claro. botarlo, sino que mantener esta estructura. Uno obviamente hace un remozamiento de limpieza. fachada, interiormente mejoraremos piso, no sé, pero mantener la estructura y la Claro. esquina icónica. Bueno, fíjate que en Caupolicán Conera se está remodelando una propiedad muy antigua que nos traje la foto, pero es muy antigua, hace su principio del siglo XX y se está transformando en locales comerciales. Un pequeño, una pequeña luz que existe dentro de este panorama. Pero hoy en Concepción. día esto no está habitado. No hay Lo nada. ocupan los gobelinos, de hecho. Sí, sí, lo ocupan sí, los sí, gobelinos, sí, está en uso. perfecto. Está en uso. Mira, esta es una casa que está en calle Baquedano. En calle Baquedano, llegando a Lorenzo Arena, justamente la calle. ¿Te la conoces? Sí. ¿Sabes qué? A mí me suena también. Lorenzo Arena me dijo. No, la calle se llama Lorenzo Arena. ¿En qué lugar está aquí? En Chiencito, en la población Baquedano. Ah, perfecto. Atrás de- Exactamente. Atrás del hospital de Está el Hospital de Trabajadores, está la remodelación Baquedano, los bloques. Y aquí está. Ahí está la casa. Es una casa que prácticamente queda la fachada. Es muy antigua, o sea, yo diría que esta construcción es definitivamente, si es que no puede ser anterior al siglo XX incluso, si te das cuenta tiene mucho de esta arquitectura tradicional, casi rural, los detalles de las pilastras que están en relieve, las ventanas y puertas de arco, el tremendo portón también de acceso, la puerta auxiliar. El tejado. Es como un retablo, sí, de hecho, es como un retablo esta casa. Es bastante singular verla en la calle Baquedano. Y también es un retablo
a escala real que te cuenta también el pasado de Concepción. Más aún en un sector que por años fue como la periferia de la ciudad. Sí, porque ¿te acuerdas cuando, recuerdo en un espacio hablábamos sobre el casco antiguo y se mantiene, digamos, esta misma lógica de la estructura, la lógica de la estructura del año? Claro. Las estaciones de trenes en algunos casos eran con esta, digamos... También, ¿no? Y las periferias también, como eran las zonas periféricas, no había mucha intervención, por lo tanto se conservaron muchas obras también antiguas. Y eso también pasaba en los sectores próximos a la Plaza Cruz, a la Plaza Condel. Algo que pasaba en esos años que yo en realidad recuerdo haber visto en casas de abuelos, tíos, todavía en algunas comunas pequeñas existen, ¿eh? Yo cito por ejemplo el caso de Quirihue. Esto de las ventanas con puertas de ventanas. Ah, con postigos, sí. O sea, mira, ahí se ve bastante más claro el día de hoy. Ah, pero qué Es maravilla. un estilo de cortina, pero... Pero digamos, la mayoría de las casas tenían esto de Sí. no cortinas, sino que eran... Los postigos, que eran puertas estas de pequeñas madera. puertecitas que sí. De hecho, algunas casas lo conservan, los bloques, los departamentos, los bloques de Pelantaro con Carrera, que son más nuevos, o sea, de 1950, también tienen ese sistema de ventana. ¿Sabes que en algunos casos, bueno, donde se ha podido recuperar, estas puertas se venden y se hacen mesas? Se hacen unas mesas muy bonitas con estas puertas. Preciosa. Se hacen Porque hay mesas un con trabajo de puertas, carpintería con maravilloso. ventanas, bonito eso del trabajo de reutilización. Y mira, lo interesante es que se está descascarando. Y cuando se descascara, tú empiezas a ver la estructura. Cómo están los ladrillos puestos uno al lado del otro, formando el arco. Cómo aparece la estructura también en las pilastras. Entonces es bien interesante también esa... Con estos mismos, y uno puede ir a contar la historia. Pues, oye, qué linda tu mesa. Sí, esto era una estructura de 1920. Claro. ¿no? Y se les coloca claro, un vidrio, se hacen, digamos, una suerte de caballete, pero quedan muy bonitos. Sí, Y efectivamente. se venden muy bien también. No, totalmente. No van a ir a sacar las puertas, pero estoy diciendo simplemente que Dale se ha ido idea, recuperando yo sé. donde se pierde, donde se botan, porque mucho de esto se bota, ¿cierto? Se derrumba y luego hay un edificio. Bueno, Exactamente. se han recuperado algunas puertas. Yo he visto bastantes mobiliarios que se han hecho a base de muebles antiguos. Sí, como una Oye, cosa hoy día también. viven los pitufos, mira, lleno de, digamos, completo abandono. Es que ahí está el otro punto, querido Luis, porque para los vecinos, por ejemplo, de estos lugares, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Claro, algunos obviamente con mayor conocimiento y más románticos dicen, aquí hay una estructura arquitectónica muy bonita, pero otros dicen, ahí hay una casa en abandono. Pero claro, es lo que pasa, por Ahí hay ejemplo, un con nicho los de edificios delincuentes. industriales, con la CCU, por ejemplo, que era un complejo industrial tan valioso desde un punto de vista histórico, comercial, arquitectónico, pero igual estaba con la connotación de que era un lugar abandonado, que se llenaba de, no sé, pues de lanzas, drogadictos, qué sé yo, entonces... El abandono y el desuso conlleva también un deterioro en la imagen y en la percepción de la gente. Por eso la arquitectura igual tiene que estar en uso. No sacamos nada con dejar edificios como chiches, como tipo museo, si tampoco le asignamos un rol firme a la estructura. Bueno, y esta casa está abandonada. Está en uso, creo, pero ¿Sí? es que se usa al fondo, tengo entendido. Parece que por lo que he visto en fotos aéreas se ve una casa al fondo, entonces quizás está la fachada y ya, quedó... como la fachada. Claro. Claro, pero en cualquier caso es un buen referente también de esto mismo, de ver Concepción del ayer a través de estas fachadas y casas que quedan en el centro. Pero Mira, vamos a ahí ver está. ahí el mapa de... Hay un patio, Aéreo. hay un par de vehículos, pero Lo que es la no hay nada más. tecnología. Puede servir hasta como estacionamiento incluso. Sí, claro que sí. Bueno, ahí hay otro detalle, la gran cantidad, la intromisión de los estacionamientos en Concepción, También. donde en algún minuto ni siquiera se han hecho edificios. Yo dije, se levanta un edificio de 20 pisos, en algunos casos queda simplemente el vacío. Mira, en Concepción Eso pasa siempre... en Freire bastante. Muchísimo. buen negocio. En Concepción tenemos los dos grandes extremos. Cuando no construimos cosas grotescas de 30 pisos, Dejamos llenos vacío. muy llenos, y a la vez vacíos muy vacíos. Son muy extremos. Son El tenemos negocio los- del estacionamiento, que es un Claro, muy buen tú negocio. vas a Freire con Galvarino, por ejemplo, hay un cuarto de manzana completo destinado a estacionamientos de una universidad. Eso es realmente... Cochrane con Tucapel, donde el mismo tuvo una casa muy bonita también. Cocker con tu papel ya, sí. Justo en la esquina, yo me acuerdo, había una panadería. Ah, la incluso ahí. panadería, sí, también. está. ¿Casa Pan? No, Pancito. Pancito. estuvo ahí, Primer local. 8 años. Se votó hoy día un estacionamiento. Claro, entonces el estacionamiento al final estamos liberando espacios para función de nosotros como ciudadanos o para el automóvil, que en realidad es algo tan superfluo a nivel... no. Mala idea. O sea, ¿esta dónde está? Esta casa está en uso, habita gente, es muy bonita, es pequeñita y es de esos pequeños también exponentes de arquitectura histórica en Concepción. ¿De dónde queda esto, Luis? Queda literalmente en pleno centro, más tirado para el parque, sí. Pero A pleno ver. centro. Para el parque, Víctor Lama. Sí, cerca de Víctor Lama. Pero es una calle transversal a Víctor Lama, ¿no? Yo sé qué pasa. Exactamente. Esto puede ser por ahí por Orompeyo, Tucapel, Ongolmo. No tanto. Castellón.
de Castellón llegando a Víctor Lamas. Una más me falta. Acá al lado está el edificio Horizonte, que es el edificio en la esquina. ya me ubiqué. Sí. Ya. Es una casa bastante interesante también, que aparece este elemento del frontón con estas decoraciones orgánicas como guirnaldas también que aparecen en relieve, que igual es bonito mirar de repente. Con una sonrisa, ¿eh? Mira. Sí, de hecho. La casa positiva. Las Claro. ventanas también, bueno, aquí los balaustros se han desprendido. Los balaustros son estos pequeños pilarcitos que se utilizaban para los balcones, ¿De qué era de cemento? de cemento justamente, con una estructura de fierro en el centro. Y así también aparece la ventana. Nuevamente las puertas que decía Yusef, las puertecitas de las ventanas. Yo veo fisuras ahí, eso también Ahí, tiene que ver después del con los terremoto, terremotos. ¿Sabes qué me pasa con esto? Con mucho respeto ¿Qué lo le digo, pasa? pero yo recuerdo el año pasado nosotros acá en el canal mostramos incluso un programa, una especial de televisión que se llamaba Cementerios. Ah, Y si uno se da una vuelta incluso por el cementerio general o en diversos cementerios y uno va a zonas donde están los ¿cómo se llaman? los Los mausoleos. nichos, los mausoleos más antiguos, uno ve mucho esto. Sí. Sí, Uno por ve mucho supuesto. esto. Es como y lo lo mismo, mismo. en el mismo sistema como de mini casas. deterioro, pero también de deterioro. Mira, en cualquier ciudad que tú vayas, el cementerio es una excelente manera de aprender la historia de la arquitectura de una ciudad. En el Paso el cementerio de tiempo. Concepción tú ves joyas también neoclásicas, tú ves joyas neocoloniales, épocas diferentes marcadas. épocas de la época moderna, los años 40, por ejemplo el mausoleo de los Claramunt, que parece una especie de nave espacial que es del año 42. Entonces tú ves cómo aparecen las diferentes interpretaciones de la arquitectura. ¿Ves? Sí. Y esto está entonces en... En Castellón llegando a Víctor Lamas. Y está También habitado. Y está habitado, sí. Y es bastante pequeña la casa, como que pasa incluso desapercibida. Ahí está actualmente. Pero Justo a un lado de un edificio, mira. sí, Como que ahí vemos el pasado contraste. y el futuro, claro. Contraste. ¿cierto? No, y la casa es realmente encantadora. Y es también de esos pequeños detallitos, pinceladas de historia que están Me presentes. imagino en la que ciudad. esa puerta lleva a un pasillo muy largo, de madera, donde también a los costados hay piezas posteriores por... La típica configuración de la Claro. casa Hay antigua. una casa muy parecida en Manuel Rodríguez con Orompello, de hecho es de una amiga mía, y es muy parecida, está un poquito más ancha, pero es de la misma estructura y la misma Claro. conformación. Claro, esa es la típica casa chilena que tenía esta cosa de los patios interiores, también los patios de luz. Y muy alto el techo también, para luces también. Mira, un día vamos a hablar de lo que era la antigua casa del sindicato Suplementeros, que estaba en Freire, que era una casa fantástica que tenía al medio un patio de luz hexagonal, que muy alto, casi 5 metros, con vidriado alrededor, y iluminaba totalmente las piezas interiores que estaban. Mira. Era una casa preciosa, muy similar también a esto Bonito. en su configuración. Porque si uno, claro, uno mira desde la altura estas casas que se ven chiquititas, mira, la misma lógica, y uno ingresa, uno se llama, ¿cómo serán por dentro? Y normalmente tienen esta lógica de pasillo. Hoy día, Y son súper amplias. el habitar normalmente, casa, departamento, es que uno ingresa y lo primero que uno ve es el living. El Digamos, un living, living y de ahí la disposición de piezas. Pero antes lo que ocurría era un pasillo. Y que Tú te llevaba a la entrabas cocina. Sí, al justamente. fondo. Y A la cocina pieza, y el pieza, patio. pieza, pieza por un lado. Sí. Mira, este otro caso también un poco similar al de Baquedano, con esta de las ventanas con arco. Bueno, aquí están un poco intervenidas. Aparece la pilastra, que es esta columna decorativa, en realidad, que es simplemente relieve. Esta es la esquina de Prieto con Lincoyán. Es una casa también de esas que va quedando en ese sector tan histórico, también cerca de la Plaza La Cruz. intención de mantenerla, ¿se pintó en algún minuto? Sí, sí, de hecho, mira, a simple vista, bueno, está, digamos... Y se en nota la pie. intencionalidad porque se pintó no todo de un solo color, que uno podría No, pasar por claro. encima, sino que se pintaron las pilastras, las ventanas. Los Hubo bordes dedicación también, de sí. Hubo un interés en resaltar. Exacto, exacto. Y es parte también de esas casitas que están en el sector de la Plaza Cruz, un sector muy importante a nivel histórico en Concepción. Aquí se nota que se cambió el techo. Sí, no, los Es techos que no es de la se época cambiaron. a la estructura, aquí tiene que No, haber tendría teja también. las tejas que teja. estábamos viendo anteriormente. Exactamente, exactamente. Y aquí ya le sacaron las ventanas. Sí, no, aquí están bastante intervenidas. Pero a nivel de fachada, bueno, se entiende un poco la parte histórica, o sea, la cosa más antigua de la propiedad. Claro. Ahí está. Y el contraste, si tú miras las veredas, aquí uno nota el paso del tiempo y cómo esto queda como una isla en medio del desarrollo. Exactamente. Y una isla, y de hecho un buen concepto, eso, quedan como islas entre medio de nuevas construcciones, o en otros casos también aparecen en conjuntos, aparecen una al lado de la otra, y te das cuenta que hay ciertas partes de Concepción que pueden ser incluso declaradas zonas típicas, ¿por qué no? Claro. O sea, porque forman un conjunto y forman algo bastante atractivo, que es como lo que pasa Mira, aquí en Turco en Maipú. Solo como dato, te cuento que estuvo hace un par de días con nosotros el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. Y él nos contaba, bueno, en principio de las viviendas que pertenecen hoy día a nivel país al Estado,
y cómo se pretenden reutilizar estas. Digamos, no sirve de nada que el Estado las tenga simplemente si esto no se entrega para un uso. Y por ahí había una intención. Veamos si en algún minuto vuelve y le preguntamos qué pasa con las viviendas que están en abandono. Claro, si el Estado puede hacer algo. Mira, este caso en particular es definitivamente uno de los más interesantes de Concepción. Es una esquina emblemática y aquí es donde se repite el tema que decía de un conjunto, porque si bien tuve una tremenda esquina acá, por el lado de Maipú, porque esto es Maipú con Lientur, hacia el lado de Maipú aparece otra casa en el centro y ya en la esquina con Pelantaro aparece la población Lorenzo Arenas, que son 8 casitas también de la misma época que eran destinadas a vivienda obrera. Por detrás aparecen los bloques del Empart, que al cerca a ver el techo solamente. Esos son antiguas. Son del año 50, sí. 1447, 50. De estructura muy firme. Muy firmes, pesados, son de departamentos pesados. muy amplios. Y esto en particular es bien interesante porque según varios vecinos está en proceso de quizás potencial venta para hacer un edificio. Es que... No te puedo creer. Pero es que Carrera, yo llego a vivir a Concepción en el año 92 y los Carrera en general, era casi todo así. Era Estoy casi hablando del año todo así. 92, era muy Sí. parecido a esto, tenía solo una calle. Antes del ensanche. Llegó el ensanche y hoy día Los Carreras es Barrio. una avenida, es un barrio más lleno de Claro, edificios. porque apela a un nuevo uso también comercial y de otros fines. Pero mira, yo siempre digo ya, bueno, eso fue. Ahora, ¿qué nos queda el 2018 de historia en Concepción? O sea, bueno, tenemos mucha arquitectura moderna, de la década del 40 en adelante, del 30 incluso, pero ¿qué pasa con esa arquitectura tradicional de la cual ya prácticamente no quedan ejemplos y que ha sobrevivido 3 terremotos y que ha sobrevivido el paso del tiempo y que es como una especie de clase de historia edificada? Eso es lo que también tenemos que poder algún día quizás incluir. Y en este caso en particular es muy similar a la casa del frente al Salesiano. O sea, son varias casas. De esto tan cerquita. Claro, aquí hay mira que tú ves los detalles, por ejemplo, las ventanas, hay unas leones, aparecen motivos heráldicos también arriba en los arcos de medio Sabes que punto. uno a veces pasa por estas mismas casas y no le toma la atención a esos mismos detalles que tú mencionabas, Luis, y a veces nos fijamos más en los mismos grafitis que hay Sí. sobre ellas, que en los detalles tan minuciosos que se hizo con tanto cariño y cuidado también. Oye, las Exactamente. casas tenían antes esto, mira, fíjate, ahí, Sí. A los respiraderos. los respiraderos. Los respiraderos, y también se hacía esa diferenciación en esta parte con almohadillados, estos relieves, estos detallitos ornamentales. Y bueno, a decir cómo está esta casa, en la esquina siguiente está la población Lorenzo Arenas, que también es de la década del 30, 1930, que bueno, omitan el segundo piso, que es una ampliación, pero son un conjunto de viviendas que siguen este formato, viviendas pareadas que tienen este frontón curvilíneo, se dan cuenta bien, con unas pelotitas arriba. ¿A quién le habrán puesto ahí ignorantes? A alguien, porque lo dejan ahí nomás. Alguien. Tal vez a los vecinos que hicieron la ampliación. No, en absoluto. Es que No. ¿sabes lo que pasa? A ver, yo por eso te planteaba, Luis, esta necesidad de entender qué es para nosotros de verdad el patrimonio y qué entiende el Estado como patrimonio, de qué sirve que lo declaren, porque la persona que vive ahí y que probablemente es propietaria tiene toda la lógica y tiene Sí, todo el por derecho de supuesto. Por a querer ampliar, No, a y la querer arquitectura vivir. se transforma. Que quieren sí, eso- modernizar también su Yo lugar. claro, o no sea- me puedo enojar con que cambien la estructura si yo no le estoy aportando absolutamente nada para que lo haga y lo mantenga. No, y de hecho aquí se adaptó y para que la gente viva más cómoda, pero es totalmente distinto, por ejemplo, a que destrocen y hagan, por ejemplo, no sé, ¿Y sabes qué? No se ve mal, ¿ah? No se ve tan no, mal. o sea, por supuesto O sea, que a no. ver, arquitectónicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero entiendo la lógica práctica de la No, persona. y aparte, mira, las fachadas se entienden. Y además, otra cosa, la arquitectura nunca funciona sola. Como además está el conjunto de casas que sigue hasta Pelantaro, tienes a la otra esquina que acabamos de ver. Entonces se entiende un conjunto. Un complejo. Y la gente cuando camina de Lientura a Pelantaro ve un conjunto de casas muy antiguas y ahí dice, en realidad esto es Yo me acuerdo, Concepción antigua. hace años hubo un incendio en Talcahuano, en un lugar donde eran patrimonio arquitectónico. Y ellos tenían muy mala instalación eléctrica y el paso del año evidentemente el había pasaje marchado. Beltrán Matius. ¿Te acuerdas tú en Talcahuano? Sí, por supuesto. Y nosotros en un momento hablamos y dijimos, a ver, ya, ok, son patrimonios, pero ¿alguien les facilita la labor de mantener? No, pues Porque más encima se convertía al final en una traba, que tú eres patrimonio, por lo tanto no puedes intervenir nada, pero tampoco el Estado o el Ahora- gobierno de turno se hace cargo. Hay un tema de fondo que es la gestión también que algunos municipios sí lo están llevando a cabo, que son las unidades de patrimonio, que si bien no tienen atribuciones como para declarar y andar como protegiendo, sí pueden establecer lazos con la comunidad de manera tal de generar mejoras a nivel urbano. Que en Chillán hay una unidad de patrimonio muy buena, en Santiago también hay unidad de patrimonio, en Valparaíso y en Providencia. Son muy pocas comunas chilenas que tienen unidad de patrimonio. Concepción al menos no tiene. ¿Viste? En Talcahuano también hay una calle, la verdad no me sé el nombre, tal vez ahí me pueda ayudar Luis, que también tiene muchas casas antiguas y que tienen colores.
las casas. Ah, sí. Bueno, hay una subida también que son ¿Sí? 4 casas, que una por el terremoto se deterioró y la otra es lo que queda después del incendio en el pasaje ahí en Beltrán. Oye, me está Antioquia. sonando la alarma. Tal vez Se fue nos- ahí. Se nos está acabando la batería. Oh, Si se no, Uy, sí, no volvamos decimos, porque nos vamos a quedar no anclados. quiero que tengan problemas y que Claro, sí. vuelvan a la mitad. Ya, 2018, 10 de mayo. Volvamos a... Ahí está. No, en todo caso yo más rato me voy a 1600. ¿sí? ¿Otra vez? Sí. ¿Qué va a andar haciendo allá? Qué ganas de Voy a cambiar la quedarse un rato. historia. Yo me quedaría. Ya, ¿estamos listos, ok? Súper bien. A la cuenta de 3, 2, 1, 2, 1. 3. Listo. Mira, me dolió un poco la cabeza, fíjate. Volvió entero, volvió entero. Hoy me mareé, ya. Me mareé. Regresamos en el tiempo, estamos acá. Sí. Luis, ojalá que todo esto que nosotros vamos a plantear, no me cabe duda que así mucha gente ha generado conciencia, el Sí. valor. Sí, conocimiento es poder, dice la frase, y en realidad es así. Cuando la gente tiene conocimiento de donde vive, Concepción no es fome. Aquí siempre se dice que en Concepción no hay nada histórico, no hay patrimonio. Sí lo hay. Tenemos arquitectura muy rica y acabamos de ver exponentes muy antiguos también. Así que a caminar por las calles con otros ojos, deambular por la ciudad de otra manera, elevar la vista también, no solamente mirar hacia el horizonte, sino de repente mirar y ver los detalles que tiene también la ciudad. Perfecto. Luis, Ponga me gusta en Facebook, Eso. Historia Arquitectónica de Concepción, siga en Instagram, YouTube, vea la página .cl también, historiaarquitectónicaconcepción.cl, y se vienen grandes novedades, como lo vimos con el tema de don Roberto Boicolea. Ahora se retoma el tema del aniversario de la página, 14 años se cumplieron, así que la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Luis, que tenga buen día. Muchas gracias, Cuídate Luis. mucho. Por toda su información.